Bienvenidos a todos a un nuevo episodio para este maravilloso canal. El día de hoy toca hablar de experimentos. Ya trajimos uno hace un tiempecito. Sí, si no recuerdo mal, trajimos el Escuadrón 731 por mi parte y el tuyo era de... La cáncer de Stanford y dos experimentos bastante duros, pero los de hoy no se quedan cortos, ¿eh? No se quedan cortos. Quizás no son tan crueles, pero son dos experimentos que yo digo, madre mía, la gente de verdad está muy mal. Si el anterior episodio se llamaba Perdiendo la fe en la humanidad, en este vamos a seguir perdiendo la fe aún más. En la humanidad. No sé cómo hacemos que cada episodio perdemos más la fe. O sea, es como que vamos bajando escalones, ¿no? En plan, asesinatos, crímenes, misterios, desaparición, como experimentos, como que vamos... Un descenso a la locura continua. Eso es. No sé hasta cuándo vamos a llegar. Igual de aquí a 2 años hemos perdido la cordura completamente. Y probablemente ya y el si experimento dejamos de somos subir, nosotros igual. Igual, eso es, y ya tenéis un nuevo vídeo de cómo 2 personas perdieron la cabeza. Literalmente. Pero nos sacan en las noticias y todo. Pero bueno, yo he traído un caso donde vamos a poder estudiar un poco la mente humana, cómo funciona y cómo al cabo de unas decisiones, al cabo de unos días, hubo gente que no se dio cuenta de lo que estaba realmente haciendo. Ostras, suena bien. Yo el mío es que... o sea, lo podría describir con 2 palabras. Experimento racista. Con eso os digo todo. Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no? Sí, yo creo que podemos empezar. Venga, pues vamos a empezar. Voy a empezar yo con mi historia. Y es que, como ya os he dicho, para describir este experimento lo voy a poner el nombre de experimento racista. O sea, literalmente cogieron a una comunidad de afroamericanos, de negros, literalmente, y hicieron pruebas con ellos con la enfermedad que muchos conoceréis, que es el sífilis. Pero bueno, no vamos a adelantarnos, vamos a irnos al principio de todo, ¿no? Como siempre, nos vamos a ir a 1932, a América, donde estamos en una época complicada. Es una gran depresión, económicamente la gente estaba sufriendo mucho, no había recursos, no había comida, había poco dinero, pero la comunidad que más estaba sufriendo era la comunidad afroamericana, la comunidad negra que prácticamente, o sea, los recursos que tenían eran inexistentes, ¿no? O sea, no tenían absolutamente nada, además de que eran, trabajaban en condiciones malísimas, eran campesinos la mayoría, analfabetos, no habían estudiado, justo que no sabían leer, ni escribir, ni nada, y pues bueno, pues sobrevivían pues como podían. Bueno, por aquel entonces había un problema que, bueno, muchos conoceréis como el sífilis, que ya lo he nombrado antes, y es una enfermedad que afectaba pues al corazón, a la cabeza, pues te provocaba ceguera y muchas otras cosas más, acababas prácticamente la mayoría de los casos muriendo. Y aquí es donde os voy a presentar, ahora sí que sí, a nuestro protagonista, que era el doctor Taliaferro Clark. Este tío tenía pensado pues que de alguna manera había que acabar con este sífilis o al menos encontrar de alguna manera algún medicamento, algo para, yo qué sé, para curarlo, para erradicarlo. Para combatirlo. Para lo que sea, ¿vale? Pero... como todos sabéis, para poder combatir una enfermedad, pues hace falta pruebas, hace falta investigación, hace falta hacer pruebas con humanos, ¿no? Los pequeños ratones. Eso es. Entonces dice, bueno, pues para hacer las pruebas necesito gente, ¿no? Así que pensó en un nombre del proyecto, pensó con qué gente podría hacer estos experimentos y ya os voy diciendo cómo se llama el proyecto. El proyecto se va a llamar Estudio de la sífilis no tratada en el varón negro. Así, o sea, ya podemos sacar conclusiones. Estudio de la sífilis no tratada en el varón negro. No varón blanco, no, negro. Este tío ya tenía claro que si tenía que hacer pruebas, tenía que ser con varones negros. ¿Alguna causa que vas a explicar más adelante? Realmente, a ver... ¿Por motivo o algo? No, estamos en 1932, el racismo está pues por los aires. Por los aires, ¿vale? Sí. Entonces, si tiene que probar las curas y todo esto con alguien, hacer pruebas, pues tiene que ser con negros. Que, no por supuesto todo esto era ilegal. Hombre, a ver, ilegal no. Entre comillas. Os voy a explicar en qué consistía el proyecto, ¿vale? El objetivo del proyecto era investigar y analizar pacientes y ver cómo se comportaban con el sífilis. Bueno, una vez dicho esto y él es consciente de que quiere empezar con el experimento, pues lo que necesita es un lugar para hacerlo y necesita gente. Necesita reclutar pues, a hombres, varones negros para poder hacer este experimento. Bien, se va a ir al instituto de Tuskegee, que es, bueno, un nombre raro, Tuskegee, que está en Alabama, es una universidad donde iba a llevar a cabo pues esta investigación. De hecho, el experimento se llama Experimento Tuskegee, ¿vale? No sé si se pronuncia así, pero para que me entendáis, es una universidad de Alabama. Sí. Bien, ¿cómo va a hacer para conseguir a gente que quiera participar en este experimento? Bueno, eso es, van por ahí los tíos, va por dinero, va por cosas. Chicos, el dinero lo compra todo. El dinero lo compra todo. Realmente no iba a pagar a nadie, ¿vale? Pero sí que iba a dar cosas gratis. Bueno, necesitaba gente negra. Entonces,
Como eran analfabetos, ni siquiera sabían leer ni nada, dijo, bueno, voy a intentar convencerles de alguna manera. Parece ser que lo que les dijo a una comunidad negra que vivía por allá por Tuskegee, por Alabama, era que, bueno, estaban enfermos con una mala sangre. Ellos le llamaban mala sangre. Mala sangre es pues que tenían anemia, que tenían algún tipo de enfermedad, que cansancio. Ellos lo sabían que tenían la mala sangre, ¿vale? Conocían esa palabra, mala sangre. No conocían lo que era el sífilis, pero sí conocían la mala sangre. Le dijo, bueno, vosotros ahora mismo estáis contagiados de mala sangre. Y yo lo que puedo hacer es ayudaros a curaros, ¿vale? A recuperar vuestra salud. Y para ello lo que os voy a hacer es daros atención médica totalmente gratuita. Además, cuando vengáis a las consultas, os voy a dar comida, tanto para ti como para tu familia, totalmente gratuita. El transporte hasta las consultas también va a ser gratuito. Y además, os voy a dar un seguro de entierro. Dirás, ¿qué coño es un seguro de entierro? Todo iba bien hasta el final. De todas formas, cuando alguien que no conoces se presenta, te da todas estas cosas sin tú darle nada a cambio, quiero, por favor, también voy a pediros que utilicéis un poco la cabeza. Si esto os pasa alguna vez, van a querer algo a cambio. Hombre, leed la letra pequeña. Es bastante raro, pero en este caso no había letra pequeña, ¿no? Pero estos hombres necesitaban varones, eran todos analfabetos. Sí. De hecho, consiguió 600 personas, necesitaba 600 voluntarios y consiguió 600 personas, ¿vale? De los cuales 399 tenían sífilis y 201 no tenían sífilis. Era como los 201 era como el grupo seguro, por así decirlo, era el grupo que con la salud bien, ¿vale? Porque lo que querían hacer en el experimento era comparar los que no estaban sanos, los que tenían sífilis, con los que sí estaban sanos, ¿no? Pues para ver cómo se comportaban los dos, ¿no? Para comparar, por así decirlo. Sí. Esto del seguro de entierro ya suena muy raro. ¿Y a qué se refiere con eso? Es que si fallecen, les van a pagar. Sí, a la familia les van a pagar. Es que es un volantazo, básicamente. O sea, es como... O sea, te estoy dando cosas gratis, pero si te mueres, no te preocupes que... ¿Sabes? Que te doy un dinero para tu familia y ya está, ¿sabes? O sea, suena mal. Sí, cuando te dicen seguro de entierro, suena mal. Pero estas 600 personas, pues, se lo creyeron, ¿no? Les daban todas cosas gratis y no van a decir que no tienen otra cosa que hacer. Claro. Son campesinos normales y ya está. Bueno, ya va a empezar el experimento en 1933, pero ocurre un problema. El problema es el siguiente, que el gobierno decide quitar la financiación de este experimento, decide eliminarla, ya no hay financiación. Entonces, ellos al principio tenían pensado que tenían que darles medicina, ¿no? Para intentar contrarrestar esta sífilis. Pero al no haber financiación, ¿de dónde sacan el dinero para pagar toda esta medicina? Del propio bolsillo del... Claro, entonces ahora hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el proyecto o con el experimento o lo chapamos? Tras varios días de deliberación, quedan todos juntos, todos los doctores y tal, y dicen, bueno, vamos a continuar con el proyecto, pero no vamos a tratarles. Es decir, vamos a continuar con el experimento, pero se van a ir muriendo poco a poco, va a seguir pasando el tiempo y nosotros vamos a ver cómo se mueren, literalmente. O sea, ya el proyecto había cambiado. Ahora directamente simplemente iban a ver cómo se morían poco a poco. Porque ya no había nada. No. O sea, de hecho, la medicina, con comillas, que le van a dar van a ser pastillas de placebo. O sea, las que dan a los abuelos que no tienen nada. Sí, que no tienen nada. Pues eso. O sea, iban a estar durante... Bueno, el experimento iba a durar un año, pero ya os digo yo que va a durar muchísimos más. Iban a estar durante años tomando pastillas de placebo y pensando que les están curando, pero no están curando nada. ¿Vale? Simplemente están observando cómo se mueren. Wow. Claro, es muy loco. O sea, si te das cuenta, es muy loco. Es que no tiene sentido. Y dirás, ¿esto entonces para qué sirve? Bueno, pues para ver cómo la sífilis se comporta en el cuerpo humano de un varón negro. Básicamente. Después vamos a hablar un poco de la ética de quedarse con los resultados. No sé cuáles son. No sé si incluso llegaron a sacar algo en conclusión de todo esto, pero... No os voy a hacer spoiler de momento. Pues vamos a seguir. Pero sigo. Por supuesto que a todo el mundo no le parecería bien. De hecho, el doctor que presentaba antes, que era el líder, ¿no?, de este experimento, el que había tenido la idea, el Taliaferro Clark decide abandonar el barco. O sea, en el primer año ya dice, no, si no hay financiación, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Así abandona el barco, pero se unen más. Y es que va a entrar un doctor Raymond Bondelher, el cual coge las riendas y dice, no, nosotros vamos a seguir para adelante. No solamente él, sino que también iba a entrar otra enfermera que la iba a estar cuidando durante los siguientes años a todos estos pacientes, que se llamaba Eunice Rivers. Y no voy a decir que es importante, pero va a ser va a ser un pilar importante, por así decirlo, para los pacientes, porque al final pues veían que pasaba el tiempo y esto no cambiaba. No mejoraba, de hecho iba peor. Bueno, van a pasar los meses, van a pasar los años, todo sigue exactamente igual, van cada vez a peor
Y se dan cuenta de una cosa los doctores, y es que hasta ahora simplemente le están haciendo análisis de sangre, tanto a los que están enfermos como a los que no están enfermos. Y bueno, eso sirve para coger muestras, pero necesitan dar un paso más. Os voy a explicar las pruebas que iban a hacer, y es que iba a hacer algo que se llamaba, es conocido como punciones lumbares, que era como, por así decirlo, sacar líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Simplemente pues para espalda coger, ya, ¿no? sí, en la espalda, para coger evidencias pues más certeras, ¿no? Por así decirlo. Creo que te pinchaban las aquí del o algo, análisis de ¿no? Que sangre. te tenías que... Sí, claro, Buah, por aquel entonces esas pruebas eran, primero, dolorosas y segundo, peligrosas. De hecho, ya os voy diciendo que la mayoría de los que van a perder la vida va a ser por culpa de este tipo de pruebas, pues porque no se hacían de la manera correcta y, bueno, estamos en los años en los que estamos, ¿sabes? Bueno, era una técnica peligrosa y ya en ese momento también... Claro, pero primero tienen que decirles que tienen que hacer estas pruebas y tienen que aceptar. Porque claro, esto cualquiera no se mete a hacer estas pruebas, pero ¿qué van a hacer? Si les han quitado la financiación y se les han quitado todo, los que no se han ido ya, ¿crees que se van a ir ahora? No se van a ir. No, No se van a pues ir. es que es evidente. De hecho, o sea, lo que hacen es mandar una carta a los afroamericanos Ujú. para comerle un poco los oídos, por así decirlo. En la carta ya en el título ponía última oportunidad para un tratamiento especial y gratuito. Ya estamos otra vez con lo mismo. ¿Vale? O sea, para convencerles usaron otra vez la palabra gratuita. Y es que en la carta, que la carta es pública... A mí me han ganado ya. Sí, no. En la carta que es pública ponía, si quieres eliminar tu mala sangre, pues tienes que hacerte esta última oportunidad, ¿no? Este tratamiento, que además te lo damos gratis. Que Blanco y en expira botella. en 24 horas. Sí o no. O sea, si te das cuenta, les meten la urgencia, ¿no? Sí, Es como sí. la última oportunidad. Sí. No te dan tiempo para pensar. La última oportunidad y además gratis. Buah, es que Claro, no, entonces imagínate, es que te gana. Es todos aceptaron. Yo aceptaría también. de que- hecho. sí, yo ya lo he aceptado, de hecho. No, o sea, fuera de coñas, aceptaron, yo creo que todos. O sea, directamente nadie se negó porque es que a lo gratis, pues, ¿quién se va a negar? ¿No? Y no sabían tampoco explicar en la carta cuál es este tratamiento. Simplemente que lo aceptes y que va a quitar tu mala sangre, ¿no? Hmm. Bueno, una vez aceptan, empiezan ya las pruebas, empiezan las complicaciones. Y claro, tú cuando tienes sífilis, por si no lo sabéis, la sífilis se puede contagiar. ¿Vale? Entonces, estaban empezando a verse casos de que los hombres estaban contagiando a sus mujeres y se estaban viendo casos también de los primeros nacimientos de niños con sífilis congénita. Claro, esto ya es un problemón. O sea, es que ya hasta los niños tienen sífilis. Claro, entonces el número de sanos empezó a disminuir y a disminuir, ¿no? No, realmente los 201 sanos no variaron, ¿vale? Eso se mantuvieron así, no se contagiaron del sífilis. Pero los 399 que estaban contagiados tenían mujer y empezaron a tener hijos. Entonces las mujeres se contagiaron y los hijos nacían también. con sífilis ya. Claro. Claro, esto era Una pandemia, esto era tú, una aquí. pandemia literal. Pero los doctores seguían recogiendo información, seguían cogiendo datos. De hecho, ya en el primer año, en 1934, ya tuvieron sus primeros datos clínicos, ¿no? Y ya fue en 1936 cuando sacaron el primer informe de envergadura, ¿no? El primer informe ya importante con datos que habían sacado pues, de las analíticas y de todo. Bueno, los datos estaban más claros más claros que el agua. O sea, básicamente, los que estaban infectados de sífilis se notaba que sufrían muchas más complicaciones en su día a día, tanto cardiovasculares como neurológicas, como pues cualquier cosa. De hecho, muchos tenían ceguera también. O sea que los sanos, por el otro lado, estaban de puta madre. O sea, no tenían ninguna complicación. Y esto era ya un estado avanzado, ¿no? Con la ceguera y todo eso. Ya habían pasado 3-4 años. Y claro, es que depende del cuerpo. A unos les afectaba de una manera, a otros les afectaba de otra. Pero al final llegaba... Claro, pero lo que estaba claro es que los que estaban infectados estaban bastante jodidos y no había ninguna solución porque no les estaban dando nada. Como he dicho, era todo placebo. ¿No? Entonces, es que a mí lo más fuerte de este experimento, ¿vale? Es que tienen la calma, los doctores, de ver cómo se están muriendo. No hay humanidad. O sea, no hay la humanidad da asco. A tomar por culo. O sea, literalmente, ahí no existe. O sea, tú tienes la capacidad de tener la mente, la conciencia tranquila de que estás viendo día tras día cómo hay personas que se están muriendo y les estás mintiendo, haciéndoles creer que, bueno, les estás dando una cura, cosa que no es así, y es que no hay soluciones, que al final se van a morir y todo va a recaer en tu conciencia. Y les daba igual. Al final son médicos. Es lo más duro de estos experimentos, yo creo. Y después llega la conciencia. Y eso era en el 32. Ahora, bueno, estamos ya en el 36, pero sí. Ahora estamos en el 36. Lo que iba a llegar... Porque en Alemania también anda que no hicieron experimentos. Claro, en la Segunda Guerra Mundial. Esto se queda chiquitito. Eso se queda de corto, Alemania. Sí. O sea, no son tan duros, pero igualmente hay que tener cuerpo, hay que tener cuerpo. De hecho,
Ahora que nombras Alemania, nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a ir a 1941-1945 aproximadamente, cuando, pues bueno, la mayoría de los hombres afroamericanos son llamados, ¿no?, y reclutados para el cuerpo del ejército Para el servicio americano, militar. para el servicio militar. Cuando los llevan allá, pues como en todo el ejército, pues tienen que hacerte unas pruebas de salud para ver cómo estás, si estás bien, si estás mal. A los 200 hombres que reclutaron les sacaron que tenían sífilis. Y por aquel entonces ya se empezaba a ver un tratamiento conocido como penicilina. Creo que a todos les suena, Sí. ¿no? Todavía no estaba confirmado por el gobierno, pero ya se estaba aplicando en muchos seres humanos y pues, Experimentalmente. eso es, y estaba funcionando bien. Entonces dicen, vale, pues vamos a aplicarles penicilina, ¿no?, para curarles esta sífilis. Aquí es cuando interviene el Servicio Público de Salud, para el que trabajaban, los que trabajaban en este experimento, estos doctores, y dijeron, no. Esta gente ya está siendo tratada para la cura del sífilis, ¿vale? Ya están siendo tratados para quitarles este sífilis. Así que Rechazaron nada de penicilina, devolvérmelos para casa, que vuelvan, que vamos a seguir tratándolos. Claro, y lo peor de todo es que muchos de estos estarán incluso en gratitud porque les han salvado de lo que en ese momento mucha gente pensaba que era una muerte segura, ir a la guerra. Sí, es que fue así. Directamente el ejército dijo, vale, bueno, pues si están siendo tratados, pues nada, los devolvemos, y no fueron a la guerra. No fueron a la guerra. No fueron a la guerra. Yo creo que esto fue un chanchullo detrás de que el Servicio Público de Sanidad habló con el ejército y dijo, mira, estamos haciendo un experimento, estamos haciendo esto, entonces si podéis no llevaros a la guerra, Hacernos tal. el favor. Claro, los que no tenían ni puta idea de todo esto eran los negros, afroamericanos. Esos Sí. no tenían ni puta idea. Yo creo que clandestinamente habló el ejército con la sanidad pública y hicieron algún chancho y dijeron, a ver, devolvédmelos que estamos haciendo pruebas. Y así fue. Volvieron a casa, o sea, tal cual. Y siguió el experimento como hasta ahora. Pero 1947. Aquí sí que la penicilina ya se confirma como un tratamiento. Pues ya duraba años, ¿eh? Seguro. Sí, no. Y más que quedan. Joder. Sí. Yo pensaba que esto iba para la Segunda Guerra Mundial y O fin. sea, no. Sigue. Sí. 1947. Aquí ya tratamiento de la penicilina como un tratamiento seguro, un tratamiento barato y eficaz, ¿vale? Entonces, una vez ya se tiene este tratamiento, lo que hace el gobierno es hacer campañas masivas, ¿no?, para que la gente se trate y pues se curen de este sífilis. Adivinad. Claro. Otra vez pone aquí el pie en el freno nuestros doctores y dicen, no, a esta gente no les vamos a dar penicilina. Ni una pastilla. Nada. A esta gente les seguimos investigando y seguimos pues con ellos ahí hasta que se mueran. Literalmente, o sea, las palabras del doctor John Heller, Hasta el que era uno final. de los doctores, fue que el estudio debe continuar hasta el final. The show must go on. The show must go on. Sí. Tal cual. De hecho, hubo algunos de los afroamericanos que se enteraron, pidieron penicilina y no se la dieron. Se la negaron por completo, pues les comerían la cabeza o lo que sea, ¿vale? Pasan los años, llegamos a años 50, años 60, cuando ahora ya aquí sí que empezamos a ver las primeras muertes por sífilis, ¿vale? Primeras muertes cardiovasculares, neurológicas y claro, no solamente estas muertes, ¿vale?, es por el sífilis, sino también por todos los experimentos, o sea, todas las pruebas que le habían hecho, de lo que he dicho del líquido cefalorraquídeo y todo esto, que la mayoría de las muertes fue por eso, ¿eh? O sea, es que es desagradable. Claro. ¿Y qué pasa cuando muere esta gente? ¿Qué hemos dicho antes? El seguro este de entierro, ¿se lo iban a dar? Pues claro que se lo iban a dar. Les iban a dar una indemnización, ¿no? Un dinero. Y las familias esperaban que los iban a enterrar. Pero no. ¿Qué pasa con la ciencia cuando te mueres? Los utilizan para... Se sigue investigando, a muchos se sigue investigando. Entonces, no enterraron a prácticamente ninguno. Los utilizaron pues como pruebas, investigación, ¿no? Investigación. Seguir investigando. Cogían sus cadáveres y... Como si fuera donado a la pruebas. ciencia. Eso es, sin consentimiento alguno. Claro. Ya les habían pagado a las familias, eso en teoría era ese seguro de entierro, que de entierro ni hostias. O sea, Van a hacer lo que querían con los cuerpos. Eso es. Y es que a mí después de todo esto yo decía, no hay nadie que esté ahí dentro de ese proyecto y que sea un poco humano. Pues sí, había alguna persona, por ejemplo, la enfermera que he dicho antes, que se llamaba Eunice Rivers, que estuvo con ellos durante 40 años, porque ya llevamos 40 años aquí, o sea, años 60. Es brutal, ¿eh? 40 años, prácticamente, 30, 40 aproximadamente, ¿vale? Y ella sí que se acercaba a las casas de las familiares para darles el pésame, para intentar ayudarles en todo, pero no podía decir nada. Pero porque estaba pegada sentimentalmente. Claro, llevaba tantos años, ¿sabes? No podía decir nada igualmente.
Pero sí que como en muchas de las historias, así que aquí sí que vamos a tener un Héroe. Superman sin capa, ¿no? Mm. Alguien que va a luchar por el derecho de estos pobrecitos afroamericanos. Y en este caso, en 1966, hubo un joven que trabajaba, ¿no?, de investigador en el Servicio de Sanidad Pública, se llamaba Peter Buxton, quien descubre el experimento, que él trabajaba ahí, pero no trabajaba en el experimento. Pero lo descubre y dice, a ver, esto es inhumano, no puede ser. Así que empieza a coger informes, a recabar información y lo comunica a sus superiores, a ver si de alguna manera, por favor, que paren esto. Está durante años luchando contra la esto, libertad, por la básicamente. libertad de estos afroamericanos, y tras años y años y años de lucha, fracasa, no consigue nada. Pero, como internamente no consigue nada, se da cuenta de una cosa. ¿Y si lo intento externamente? La opinión pública. Claro, y aquí es en 1972 cuando filtra la historia a la prensa en este caso y el New York Times se entera de la historia y dice, vamos a ver, primera plana. Primicia. Saca una primera plana del experimento, esto es inhumano, tal, la gente empieza le empieza A a parecer volverse fatal, contra el empieza a gobierno. bombardear al gobierno y el gobierno dice, espera, quieto todo el mundo, esto se cancela a la mierda el experimento. Y ahí fue en 1972 cuando directamente el experimento se paró. Claro, el gobierno estaba que o paraba o se le echaban encima a todo el mundo. Pero es que es normal. Es que es un experimento de media vida. Es de media vida. 40 años, más de 40 años sufriendo, tío. Media vida de experimento. Qué barbaridad. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Que cuando pararon solo quedaban 74 personas vivas. Muchos me 74 parecen, ¿eh? personas vivas que probablemente la mayoría de los que queden vivos serán de los sanos. No creo que sean de los que tenían sífilis. No, tiene pinta. O sea, la mayoría de los sífilis habían muerto por lo que os he dicho. La mayoría no murieron por sífilis, sino que murieron por complicaciones en las pruebas. Estas pruebas que he dicho antes que eran tan dolorosas. Es que no. O sea, literalmente los mataron. Los mataron y esto realmente el gobierno lo intentó encubrir hasta que ya cuando se hizo público les pagaron una indemnización. Incluso en 1997 el presidente Bill Clinton sale a pedir perdón a la comunidad afroamericana. En 1997. O sea, Es que, mucho más adelante es cuando ya dice, bueno, vamos a pedir perdón. es que parece que es de nuestros días, casi. Tal Bueno, cual. nuestros días han pasado ya los 30 años, pero es que. Es una barbaridad. O Sí, sea, sí. si habría que apodar este experimento de alguna manera sería literalmente el racismo científico. O sea, No, el racismo científico. Pero sacaron algo en conclusión de todo esto. Sí, que la penicilina funcionaba. Y que la sífilis era muy mala. Bueno, Muy mala. En plan, que la sífilis, si no la tratas, te acabas probablemente muriendo. Es que no los trataron con nada. no, ya. O sea, simplemente los vieron morir. Y sí, se dieron cuenta de que la sífilis mataba. No, digo, es que Ya está. de doctores pues me podía haber puesto yo una bata y haber dicho, yo soy Venga, vamos doctor, a ver cómo se yo muere. soy experto en esto. No, realmente es que ahora mismo el tratamiento para la sífilis, bueno, ahora ya no suele haber mucha sífilis, que yo sepa. Al menos, al menos aquí, ¿sabes? Por nuestra zona España, tal cual. Igual en otros países subdesarrollados sí. Pero la penicilina es Es el mejor el arma tratamiento. eficaz. sí. Mejor tratamiento. Entonces, ¿de qué ha servido este experimento? De Pues absoluta. ha servido de que nosotros aquí hagamos un vídeo hoy. Sí. Literalmente. Y ya sí, está. Literalmente. O sea, sí. Ahora que lo pienso, sí. es que no sacaron pruebas que digas, no sé, hombre, obviamente para algo serviría, ¿no? Pero para ver cómo se comporta la sífilis en el cuerpo humano, ¿no? Pero de poco más. Pero es que 40 años tirados. Sí, Tirados tal cual. a la basura. En fin. Y por aquí termina este experimento tan raro y macabro. No es como el Escuadrón 731, ¿no? Aquí no que de hecho te voy a descuartizaron parar. gente, no, pero... no. Te voy a parar porque el Escuadrón 731 me he dado cuenta después. No es el caso que yo traje de experimentos, era el de los ratones. Ah, claro, es verdad. Claro, el de Escuadrón experimento el del universo Escuadrón 731 era el de torturas Ah, vale, claro, sí. y el de los El que ratones. trajimos fue el universo... Trajiste el Universo, universo sí. 25. Sí, ese Ese es. es. Sí. Bueno, me da igual. acordé después de los No ratones pasa y dije, nada, te perdonamos. bueno, no pasa nada. Bueno, pues nada, te dejo con tu historia. Sí. Todos creemos que jamás apoyaríamos una dictadura, que seríamos los valientes que están en contra de esto y que no obedeceríamos ciegamente. Pues adivinad qué, esto ocurrió y fue en 1967 cuando un grupo de estudiantes lo vivió. Y os aseguro que fue la lección más dura que aprendieron. Para contaros esta historia necesitamos trasladarnos a Palo Alto, a California, donde vamos a conocer a nuestro protagonista. Este protagonista se llama Ron Jones, de 25 años, que se acababa de graduar de Stanford. Recién graduado y lleno de energía, recibe una
una propuesta de trabajo para ingresar en la Coverley High School, en el Instituto Coverley, en Palo Alto, como he mencionado. Desde el comienzo, Ron hizo muy buenas migas con los alumnos. Ron estaba lleno de energía, lleno de optimismo, le encantaba enseñar, pero se ganó buen nombre no solo por eso, sino por sus métodos de enseñanza. A él le gustaba obviar un poco más el tema de teoría y enfocarse en el tema de práctica, interactuar un poco con los alumnos, ¿no? Ujú. Y esto le hizo ganarse un buen nombre y ganarse el cariño de todos los estudiantes. Así que nos vamos a trasladar meses después meses después de trabajar aquí, cuando una semana de abril de 1967 empieza lo que va a ser el experimento de la tercera ola. ¿A qué me refiero con esto? Suena bien. Sí, suena muy bien. Estaban estudiando, él es profesor de historia contemporánea, ¿no? Y a Ron, uno de los alumnos, le formula una pregunta. Oye, profesor, tengo una duda. Dime, ¿por qué la gente común alemana prefirió el fascismo en esos momentos? Esa Vale. pregunta estaba cargada no con mala intención, pero con mucha duda. ¿Por qué de verdad esa gente quería el fascismo cuando resultó ser tan desagradable, ¿no? Claro. Resultó ser pues lo que fue. Claro, esta pregunta dijo, bueno, inestabilidad política, ¿no? Eran unos años convulsos antes de que resurgiera el fascismo, era muy atractiva la idea y decidió obviar esta respuesta para platicar lo siguiente. Mira, chicos, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos adelantado mucho el libro y creo que nos podemos permitir que la siguiente semana dediquemos a hacer un experimento. ¿Cómo que un experimento? Se preguntaban los alumnos. Un experimento donde yo voy a ser vuestro dictador y vosotros vais a ser mis fieles seguidores. Claro, a todo el mundo le gustaba esa idea. Suena Con bien. tal de no estudiar, Tal cual, le suena muy bien, ¿eh? venían perfecto, claro. Y eso fue lo que pasó. Ron Jones sonó el timbre y Ron Jones se fue del aula. El próximo día, Ron Jones entra en el aula. Y lo que se puede encontrar es lo que se encuentra pues cualquier profesor de secundaria, ¿no? Pues un total caos. La Se gente encuentra desperdigada, la gente sí, desperdigada. pintando las paredes. Bueno, no tanto, yo creo que eso no ha pasado Bueno, no lo sé, pero bueno, lo típico, ¿no? Pues sí. de todo, un caos, un completo caos. Claro, aquí empezaría ya la primera de las pruebas, por llamarlo de alguna manera. Ron Jones se sentaría, esperaría a que todos se callaran y una vez los tendría todos callados, se levantaría y diría, chicos, a partir de ahora no me llaméis Ron, no me llaméis Jones, quiero que me llaméis señor Jones. ¿Entendido? Algunos se reían, pensaban que era una especie de broma. No, señor, no. Esto lo Eso decía era la bastante en dictadura. serio. Ujú. Durante una semana iban a estar haciendo lo que él diría. Pero eso no es todo. Necesitaba ganarles con algo, ¿no? Necesitaban darles un premio, como si se tratara de algún perro. Ron Jones después diría que tenía que tratar a sus alumnos como si fueran mariscales de un dictador. Y Ostras. para ello debería darles órdenes. Y también la recompensa, que os voy a explicar cuál es ahora. La recompensa. ¿Cómo ganas a un estudiante? Con buenas notas, ¿no? Hombre, claro. Ese era el único objetivo de cualquier adolescente de 15 Un años de esa clase. aprobado, Un aprobado. me renta mucho. Claro, y era muy sencillo conseguirlo. Era, de hecho, lo más sencillo que estudiar incluso. No hace falta ni estudiar. Chicos, os regalaré un sobresaliente a todo aquel que me obedezca de forma ciega. Es decir, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, quiero que vaya a misa. Esos estudiantes conseguirán un 10, un sobresaliente. Ostras. Los que no pasa nada. No necesito que me sigáis al 100%, pero obedeced. Es lo único que os pido. Recibiréis un 5, un suficiente. Uf, Pero aquellos que intenten hacer algo contra mí, una revolución, conseguirán un suspenso. Eso sí, aquí es lo gracioso del tema. Si la revolución gana, vosotros os lleváis un sobresaliente. buah. Esto era Buah, es que apoteósico es- para cualquier estudiante. Es un juego, literalmente. Esto era un juego y acababa de empezar. Aquel lunes 3 de abril acababa de empezar lo que iba a ser una semana de infiernos para alguno. Porque nada más seguir esto, Ron Jones decía, yo después de esto pensaba dar una charla sobre lo que pasó del Holocausto, dar una charla de historia, pero no. Lo que hizo fue seguir con el teatro, porque ya los tenía todos comidos. Había alumnos que tenían los ojos como platos al escuchar esa recompensa. Claro, es que es un aprobado, ¿sabes? Es que no juegues con un aprobado. Claro, uno de los estudiantes que se llamaba Mark
decía que estaba tentado en hacer una revolución, pero que al final se contentó solo con ser un fiel seguidor. Un cinquillo, ¿no? Más de 5 caprichos, ya sabes lo que dicen. Sí, con aprobar sobraba para él. Lo que iba a hacer en ese momento fue clases para sentarse correctamente. Había muchos que estaban, pues lo típico, desperdigado. Sí, ¿no? Voy a hablar un poco al micro, pues estaban desperdigados, otro estaba pues así, un poco holgado, otro estaba pues sentado de mala manera. Lo primero que hizo fue algo sencillo, no quería nada más, sentarse correctamente. Y otra cosa, que cuando respondieran al nombre de señor Jones y se levantaran de la silla y respondieran brevemente, nada de rodeos. O sea, muy disciplinario, ¿no? Muy en plan, siéntate Eso es. bien, si tienes que hablar te levantas, por supuesto, hablando sin rodeos, ¿no? En plan, Disciplinado, pero con buenas maneras, buenas formas. Vale. Y seguir un orden en clase. Esto era atractivo para todos los profesores porque Sí, sí. ya de primeras podían ver que los alumnos hacían caso a algo. Hostia, es que mira qué raro eso, ¿eh? Sí, además de que el profesor era carismático, pues todo suma, ¿no? Claro, la cosa es que él se iba a levantar y se iría. Suena el timbre, me tengo que marchar. Nos vemos el siguiente día. Llega el siguiente día. ¿Os acordáis cómo estaban todos los chicos cuando entró el primer día? Desperdigaos, pintando las paredes. Pues dejadme que os diga que el segundo día Ron Jones entra por la puerta y se encuentra a los 20 alumnos sentados con una sonrisa de oreja a oreja en completo y absoluto silencio. Tenían ganas de que empezara la clase. Madre mía, qué manera de motivar a la gente, ¿eh? Eso es. Ron Jones no se esperaba esta aceptación, pero de ninguna manera. Entonces lo que hizo, se alegró bastante y cogió rápidamente una tiza y puso en la pizarra: fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la disciplina. Estos dos pilares eran los que iban a seguir para poder construir lo que iba a ser este movimiento, que por lo que os he dicho antes, movimiento se llama tercera ola. Bueno, la tercera ola lo llamaron así porque hace alusión a la percepción de la gente de que creen que después de una serie de olas, la tercera ola es la más fuerte. Claro. Yo, por desgracia, lo descubrí en la segunda ola, pero eso es una historia que probablemente os traiga En otro momento. en otro momento, sí, porque vaya. Y claro, había que construir una identidad. Había 20 personas en clase que necesitaban escuchar cuáles eran las propuestas. Tenían el nombre. Hacía falta un saludo que solo ellos tuvieran de toda esa clase, un saludo exclusivo para esa gente. Pues iban a tenerlo. La ola. O sea, iban a hacer con el brazo, en plan... Esto que acabo de hacer no es el saludo que tenían, pero hay una película de la cual he extraído el saludo, que pues, puede ser lo más parecido a lo que hicieran sí, ellos. a lo que hacían ellos. Sí, una película que es muy interesante y que refleja a la perfección lo que ¿Y qué pasó se aquí. llama? ¿Cómo se llama? ¿La tercera ola? La ola. Ah, la ola. Sí, en alemán Die Welle. Vale, nos da igual, la verdad. Seguro que hay algún alemán que lo ha escuchado y seguro que hay alguna persona que ha visto esta película. Muy buena, la recomiendo. Y seguimos. Se crea este saludo, se crea el nombre, se crea la identidad. Parece un movimiento, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí, O sea, sí, parece... Y ya por las clases empiezan a escucharse, por las otras clases empiezan a escuchar rumores de que hay un nuevo grupo que parece ser que está gustando. El profesor está haciendo cosas diferentes a los demás profesores y que está empezando a llamar la atención a cada uno. De repente ya cada uno tenía una labor. Alguno tenía que reclutar a nueva gente, otro tenía que proceder con el ingreso de esta gente para asegurarse de que son buenos targets, buenos objetivos. Y sí, empezó como a organizarse como si fuera una colonia de hormigas. Cada uno tenía un trabajo, cada uno tenía un deber. Y eso empezó a crecer y ya no eran 20, eran 25, eran 30, eran 40 y al día siguiente ya no entraban en clase. Madre mía. Sí, sí, sí. Un movimiento, pero tal cual. Suena el timbre y nos vamos al siguiente día. Día 3. Día 3 del experimento. Día 3 del experimento. 3, 4, 5. 5 de la semana. Vale. Terminaba el día 7, todo esto. Nos vamos al día 3, miércoles 5 de abril. Sin acción no hay ni disciplina ni comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Todo Estado necesita una fuerza de seguridad, ¿no? Eso es lo que estaba viendo el profesor. Ya tenemos a mucha gente, pero tengo que asegurarme de que todos los que me están siguiendo son de buena fe. Claro, que no haya ningún sapo, ninguna rata, ¿no? Que intente... El pretexto era el siguiente. Él entra en clase, lo típico, ya sabe que van a estar sentados y que le están esperando. Entran nuevas personas
ya están dentro, ¿no? Lo siguiente es repartir tarjetas de membresía. Esto sonaba atractivo para todos porque ya tenemos el saludo, tenemos el movimiento de la ola y ahora tienen ya como una tarjeta de membresía que es Claro. súper exclusivo, que cada uno tiene. Sí, eso te iba a Sí, sí, decir, sí. súper exclusivo. Pero antes de repartirlas, se sienta y dice, chicos, aquel que no quiera seguir con esto puede marcharse. ¿Cuántos crees que abandonaron la sala? Ninguno. Correcto. Ningún chico o chica abandonó la sala. Todos estaban al 100% con esto. Y de hecho, si abandonaran, quizás les ponía un suspenso. Porque. Claro, bueno, ahí se también acaba su experimento, pero Ya. o te quedas y obedeces. Puedes hacer las dos o puedes iniciar la revolución. Mm. Cosa que después vamos a mencionar algunos que intentaron hacer algo que estaban ya en contra desde el primer día, que, adivinad, no les pasó. No pudieron hacer No nada. consiguieron nada, ¿no? No, era un todos contra uno, ¿no? Ya, claro. Claro, este día, después de repartir las tarjetas de membresía, pidió a todos los alumnos que apoyaran su cabeza contra la mesa de manera que no vieran lo que estaba a punto de hacer. Y, pasando mesa por mesa, eligiendo exhaustivamente a quienes creía él por Por cómo psicología, eran, ¿no? Sí. por cómo eran y por cómo se comportaban, por cuál era el nivel de ceguera que llevaban con él, seleccionar cuidadosamente a los que iban a ser sus mascotas. ¿A qué me refiero con mascotas? Necesitaba policías encubiertos. Necesitaba una policía secreta, algo como una Gestapo, pero un poco más doméstico. Quería crear un estado paramilitar dentro de esa clase. Y lo iba a conseguir. Lo que haría para seleccionarlos es apoyar la mano sobre su cabeza y como nadie estaba mirando, nadie sabe quién es el policía seleccionado. Todos estos fueron reclutados después y les encomendó la tarea de vigilar, perseguir y proteger todo el movimiento de la ola. ¿Cómo? Tenemos que captar a quiénes son los puntos débiles, quiénes son los que más hablan, quiénes son los que están en contra y Claro. detenerlos. Claro, esa misma tarde, reunión de emergencia. No había clase ni nada. La clase ya había acabado por la mañana. O sea que por la tarde los convocó. Les dijo, chicos, en el aula a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, los 40 o 50 personas que había en ese momento se presentaron. Y él lo que hizo fue, chicos, aquí tengo un papel. En este papel tengo muchos nombres. Uf. Y esos nombres son de personas que probablemente sean culpables. O sea, que van en contra del te Que van refieres. en contra, claro. Las ratas. Y empezó a leer. Empezó a leer nombre por nombre. Linda Hudson. Por favor, suba al estrado. ¿Qué opináis, chicos? ¿Es culpable o no es culpable? Toda la clase. Culpable, culpable, Buah. culpable. Fusilada. No tan... No se puede fusilar, no pero. fusilada, pero Sí, lo, sí, lo claro. sacaron de clase. Y eso significaba una cosa. Has suspendido y no puedes volver a entrar al movimiento de la ola. De ninguna manera. Ni por ayuda de algún alumno de estos, ni de tu propia mano. No puedes entrar. Es imposible. Claro, se acabó. suspenso y ya está. Se acabó, fuera. Ostras, esto es muy serio ya. Claro, aquí la gente ya empezó a percatarse de que esto del experimento ya se estaba quedando fuera del experimento. Había gente que estaba viviendo esto. Había gente que iba a casa y que nada más llegar a casa no tenían algo por lo que vivir. Tenían que volver, en eso, ¿no? Tenían que volver. Y esto iba a Madre incrementar. Había una iban a- adicción. Sí. Y iba a seguir esto durante los siguientes días. Quedaban aún 2 días, así que podéis imaginaros, no podéis imaginar lo que está a punto de llegar. Después de todo esto, empezaron a crearse también grupos de gente que estaba en contra de esto, pero evidentemente había peleas. Había peleas porque los chicos de la ola no estaban a favor de que otra gente que no formara parte de esta estuvieran cerca de las clases de estos. Y empezaron a echarles. Empezó a haber disputas, empezó a haber peleas. Y bueno, os lo podéis imaginar. Disputas todo el rato, todo el día, hasta que la clase alcanzó los 200 miembros. Ostras. Sí, esa clase 200 personas en clase. Sí, había llegado un momento donde en aquel no aula, no pasillo, sino instituto, no había nadie que no escuchara del movimiento de la ola. Llevaban solo 3 días en ese experimento. Solo 3 días. Había 3 preparatorias que ya estaban metidas en este... ¿Y el profesor no pensaba que se estaba yendo de las manos, literalmente? No. Y esto fue una debilidad del profesor porque el profesor estaba extasiado por estar todo el día adulado. Claro. De hecho, todo el mundo le quería. O sea, sí. literalmente. Y vamos a ir ahora
vamos a volver con la historia. Y es que suena el timbre, nos vamos todos para casa y volvemos al día 4. Orgullo y obediencia ciega. Aquí ocurre una cosa y es que el nivel de ficción en esta historia ya se dispara. El nivel de fanatismo es tal que en uno de estos momentos de receso, ¿no? Momentos de recreo, el profesor Ron Jones, el señor Jones, tenía que ir pues, a la sala de profesores pues, a tomar agua, pues, cualquier cosa, Un ¿no? cafecillo, sí. Sí. Y aquí ocurre el primero de las señales que le advierte este experimento a Jones. Y es que junto a Jones entra un estudiante, un chaval, ¿no? De esto se da cuenta uno de los profesores que está en la sala de profesores, que estaba ahí sentado leyendo, lo ve y le dice, no, tú aquí no puedes estar. Esto es solo para los profesores. Le dice, Claro. no, perdone, yo no soy estudiante. Yo soy guardaespaldas. ¿De quién? Del señor Jones. Hostias. Sí. Hostias, se había metido en el papel, pero tal cual, ¿eh? No se había metido en el papel. Ese chico había perdido la identidad. Pero claro, fue el señor Jones el que le había encomendado esa tarea de ser... Eso fue lo más aterrador de todo. No. Ah, no, o sea, él mismo El se cuarto autonombró, día, ¿no? el cuarto día y ya tenía un cuerpo de seguridad. Madre de Dios. Y la policía. Y y seguía creciendo. Es que esto no paraba. Claro, es que había mucha gente fan, pero quizás había gente que quería acabar con él, ¿sabes? En plan, Claro. había una revolución, Claro, imagino. todos aquellos que fueron expulsados, que fueron de alguna manera apartados, pues es graciosa la historia porque se formó un grupo y ese grupo pasó a llamarse The Breakers. Claro, los que rompen Los las olas, ¿no? rompeolas, Por así ¿no? decirlo, sí. Claro. ¿Qué consiguieron? Bueno, pintarrajearon cualquier cosa. Sí que estos hacían algún graffiti de la ola y estos lo tapaban, pero puteaban. Pues puteaban, yo qué sé, les dejaban la clase hecha una mierda o cualquier historia, ¿no? Sí, pero bueno, cosas de... En plan, no llegó a nada serio como tal. No era la revolución que se estaba esperando. Intentaron el boicotear, señor pero de manera pasiva. Boicotearon, pero era imposible. Ya. Porque en cuestión de 3 días habían conseguido que todo el instituto fuera parte del movimiento de la ola. Y aquí, después de este suceso en la sala de profesores, el señor Jones se da cuenta de una cosa. Hay muchas peleas en el instituto. La gente está empezando a formar grupos para intentar pararlo. Este chico vive solo para él. Ahora mismo le puede preguntar cualquier cosa, estaría dispuesto a dar la vida por ello. Madre mía. Y básicamente lo acababa de conseguir. Y se acababa de dar cuenta ahora, era el cuarto día, aún quedaba un día más. Y dice, tengo que enfrentarme a un dilema ético. ¿Qué hacemos? Si paro esto de forma instantánea, puede que alguno de los chicos colapse. Porque es un shock. Esto es un shock para la persona. Claro, Hay para gente, muchos era su vida, o sea, literalmente. hay gente que ahora mismo yo soy su única, soy su única figura. Que adoran, sí. Sí. Entonces, no sé cuáles van a ser las reacciones. Puede que a alguno se le vaya a la cabeza y puede que haga alguna locura. Y la otra era seguir adelante. Pero si sigue adelante, incrementa más el fanatismo y si lo para, se teme lo peor. Claro, pero los chicos sabían que iba a ser una semana, ¿no? El experimento. Claro, o sea, en teoría al principio se había dicho que iba a ser dicho. una De semana, ¿no? De hecho, varios de los estudiantes, no los más devotos, pero varios de los estudiantes tenían miedo de salirse. Ya en el cuarto día decían que esto era un completo caos, que no saben si esto es real o si esto es ficción o si esto está actuado. No tienen ni idea. Claro. Tienen miedo. ¿Cómo digo yo que me quiero ir de aquí? Ya, tal cual. Pues eso era un problema. Muy gordo. El estudiante de Mark, que te comenté al principio, que os he comentado al principio, era uno de ellos. Que el que quería iniciar una revolución para intentar sacar un 10, pero al final se quedó para sacar el cinquillo. Ese era uno de los que tenía mucho miedo y uno de los que perdió a varios de sus amigos porque se quedaron... ¿sabes? Claro, o sea, tuvo que agachar las orejas, literalmente. O sea, cambiaron de... seguramente hubo gente que cambió de opinión. O sea, y por culpa de esto, no solo eso, sino que la figura de la policía, los chicos que fueron seleccionados, empezaron a ser más drásticos, empezaron a entender, o sea, empezaron a escuchar todo tipo de rumores, ya no encarcelaban de manera justa, igual si alguien caía mal a otra persona, no se le realizaba, simplemente lo cogían y lo echaban. Entonces, había que tener un poco de cuidado, ¿no? Sí, no se podía hablar. O sea, dictadura, pero total. Claro. Y aquí el señor Jones se da cuenta de esto y tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Lo paramos ya? ¿O seguimos adelante? Queda un día. Pues vamos a aprovecharlo. Suena el timbre. Volvemos a casa.
Y esa misma mañana dice, chicos, tengo una cosa que anunciaros y es que quiero reuniros todos en el teatro para comentaros una cosa. Vale. Probablemente conozcáis al nuevo líder del partido político, porque esto no es un experimento social, esto es un movimiento para reclutar a jóvenes para un nuevo partido político que va a resurgir. Todos los profesores de los Estados Unidos estamos haciendo este trabajo para poder reclutar a nuevos jóvenes para el nuevo partido que va a salir en los Estados Unidos. O sea, quería montar un partido político. Sí. Que tenían en ese momento los Estados Unidos, bueno, siguen teniendo el Partido Republicano, el Partido Demócrata, que son los más grandes. Este nuevo partido es el partido del movimiento de la nueva ola, de la tercera ola, perdón, que básicamente tenía un objetivo y era arrasar en los Estados Unidos, conseguir el liderato y ser los que dirijan, gobiernen. los que gobiernen el lugar, claro, y sobre todo que hacerlo de un lugar mejor, ¿no? Claro, esto a todos los estudiantes empezó a resurgir un fuego dentro de decir, vamos a hacerlo. Y esa tarde, las 400 personas, o las que fueran, se encontraron en el teatro. El señor Jones estaba hasta preocupado porque no sabe cómo se lo van a tomar. Claro, no va a seguir ya con la farsa, va a decirles, o no sé, ¿sabes? Porque es que ahora está siguiendo con la mentira, ¿no? Claro. Con lo del partido. Claro. Y la siguiente manera es saber cómo logramos parar esta ola. Qué buen nombre. Claro. Ante la atenta mirada de todos los fanáticos, estaba el señor Jones. El señor Jones pide, por favor, las cortinas, corred las cortinas, bajad las persianas y apagad las luces, que vamos a ver en la tele a nuestro nuevo líder político. Se prepara todo y es cuestión de minutos para que empiece todo. Se apagan las luces y se enciende la televisión. En esa televisión solo había una imagen, era una imagen estática blanca, no se veía nada. Pasaron segundos y el silencio era sepulcral. Nadie decía nada, estaban esperando a que alguien o algo saliera en la tele. O sea, que anunciaran el líder nuevo. Claro. En ese momento, entre el silencio, se escucha, no hay ningún líder, ¿verdad? Todos los alumnos se dan la vuelta, se dan cuenta de que era un alumno que se estaba impacientando. Se giran y Jones logra captar en el rostro de todos que se están poniendo nerviosos. Parece ser que era una mentira y que esto parecía que se iba a acabar. Entonces empieza a haber un poco de revuelo y es cuando el señor Jones pone la cinta y se puede ver en esa tele la marcha de Nuremberg, donde se puede ver a Hitler, al Tercer Reich y se pueden ver, pues básicamente, aquello en lo que se habían convertido durante toda la semana. Muchos de los alumnos no se lo podían creer. Parecía que se acababan de despertar. El señor Jones logró ver a gente que se desmoronó en clase, de llorar. Otros salieron escopeteados, salieron fuera del Ansiedad, instituto. Total, o sea... Sí, ataques de ansiedad. Mark, el compañero, no se lo podía creer. Varios de los compañeros que tenía al lado rompieron a llorar. No se creían que estaban con la cabeza lavada. O sea, es que... O sea, iban a anunciar, ¿vale? Iban a anunciar el que iba a ser el líder político y les puso una cinta de Hitler. Claro, se dieron cuenta de que lavado el cerebro por completo. O sea, que se habían convertido... Sí, se habían convertido en lo que... en esclavos de como si fuera Hitler esto. O sea, como claro, si fuera esto la Segunda Guerra Mundial. Mark Hancock, que era el nombre del chico, se dio cuenta y dijo, me acabé por dar cuenta de que podría haber sido un buen nazi. Ostras, qué duro, chaval. Sí. ¿Y sabes qué pasó? La repercusión de todo esto. Esto es muy gracioso porque en Alemania la desnazificación, que eso es el proceso de quitar toda la simbología nazi, intentar olvidar el pasado, ocurrió lo mismo en este instituto. Cuando se le hablaba a la gente de esto, no quiero hablar de esto. O simplemente intentaban olvidar. Ostras, qué fuerte, Muchos tuvieron traumas por esta historia. Una semana. Y años más tarde publicaron libros y historias de lo que había pasado después de esto y cómo se sentían. Muchos se sentían traicionados, lo cual es un sentimiento normal dentro. Claro. Pero otros no sabían ni cómo sentirse. O sea, es una sensación que yo creo que yo tampoco podría... O sea, no
no lo entiendo, ¿sabes? Es como O sea, algo yo- que no yo- hemos vivido. Es como, como si te lavaran la cabeza. Es Buah, qué barbaridad. O una sea, sensación muy rara. es que para el segundo día ya les habían lavado el cerebro. Que es como si hubieran despertado. Algunos hablan que es como si hubiera despertado. Qué barbaridad. Como si hubiera vivido una pesadilla. Hostias, qué fuerte, tío. Mm. ¿Cómo les lavó el cerebro el tío este? Claro, él se quedaría flipando. O sea, yo creo que no se esperaría Adivinad, todo lo que pasó. adivinad durante cuántos años no se habló de esto. Muchos, no sé. 10 años. 10 años. 10 años sin que se hablara de este experimento. Les daba vergüenza admitir de que habían formado parte de esto. Aquí concluye uno de los experimentos Brutal. sociales, yo creo, más impresionantes de todos. De nuevo, recomiendo que veáis la película de La Ola. Está basada en hechos reales. Sí, pero Basada en hechos reales, pero ya sabéis cómo son las películas que sí, les que gusta, les- pues. exagerar a muchas cosas, ¿no? Claro, entonces. Pues eso, no os creáis todo lo que veis, pero sí que está basada en esta película. Además, en un espacio, o sea, estaba rodado en Alemania, imaginaos pues cómo tiene que ser todo el pasado, Claro. cómo tiene que ser pues toda la ambientación. Madre mía, qué barbaridad. Así que el experimento duró 5 días, pero la lección duró toda la vida. No, tal cual. Una última pregunta. ¿Qué haríais si estuvierais en un grupo así? Eso ya por curiosidad. Pues sí, a ver qué pensáis vosotros. Yo creo. Quiero que seáis objetivos. Yo con esto. creo, sinceramente. O sea, no sé, no considero que sea tan fácil a mí lavarme el cerebro. O sea, yo creo que sería. No el que iría en contra, yo creo que sería el que agacharía la cabeza para un 5, ¿vale? Pero yo tendría en mente siempre que es un experimento, ¿sabes? En plan. Claro. Incluso quizás podría decirte que hasta me lo tomaría a broma. Pero claro, viendo eso, me espero cualquier cosa. Claro, es que el profesor lo hizo de 10. No, Que no, por sí, cierto, sí, sí. duró poco en ese instituto. Después de eso igual lo echaron, ¿no? No lo echaron inmediatamente, pero duró poco. No Ya. estuvo igual 2 años, pero vaya. Después publicó un libro acerca de esto, de la tercera ola, muy interesante. Dejadme en comentarios, por favor, Sí. qué os ¿Qué parece os esto. parece los dos experimentos? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Sí, Y ya está, poco más, ¿no? ¿Qué decir? y sí, nos veremos En el por sí- redes. y en el siguiente- Lo de siempre, ¿no? Instagram, Y todo. iba a sí. decir Twitter, TikTok, Spotify, YouTube. Eso es. Ya sabéis, cualquier saludo, cualquier Cosa, pues, apoyo, pues ahí se estamos, agradece. ánimos y poco más. Bueno, Un nos vemos abrazo en el fuerte. siguiente. Un abrazo. Chao, chao.